nos queda poquito tiempo igual ya. Pero bueno, entonces, yo creo, corríjanme si por las dudas se cortó antes internet, creo que yo estaba hablando de los ganglios basales, puede ser, creo que nos quedamos ahí, y ahí creo que se cortó, no sé si se cortó antes, díganme por las dudas, ahí se cortó, perfecto. Entonces, les había empezado a hablar de los ganglios basales, ¿no es cierto? Los ganglios basales, fíjense que se encuentran localizados en la base del cerebro, sobre el tronco del encéfalo. Las dudas si no. ¿Cuáles son los núcleos que forman parte entonces de estos ganglios basales? Tenemos el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. No vamos a hablar de este tema, pero bueno, en generalidades sí, hay que hablarle más o menos al profe de la estructura, ¿no es cierto? En cuanto a las funciones de los ganglios basales, reciben información de todos los lóbulos de la corteza cerebral y luego se van a proyectar a través del tálamo hasta la corteza frontal para contribuir a la regulación de los movimientos, ¿tá? Por eso, por ejemplo, ustedes seguramente en bioquímica han estudiado el Parkinson, ¿está? Que está relacionado con estos ganglios basales. Así que, si tenemos que decir, les recuerdo de vuelta qué es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando dentro del sistema nervioso central el nivel encefálico inferior o subcortical. Estudiamos bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, hipotálamo, tálamo y ganglios de la base. Todo este nivel encefálico inferior o subcortical, si tuviéramos que resumir las funciones que tienen, es, por ejemplo, la regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial, por ejemplo, va a estar a cargo de bulbo junto con protuberancia, por ejemplo. La regulación de la ventilación también va a estar a cargo de, por ejemplo, centro respiratorio dorsal y ventral están en bulbo, y centro respiratorio neumotáxico y amniótico están en protuberancia, por ejemplo. Regulación del equilibrio, dijimos que va a participar, por ejemplo, el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el oído interno también, fíjense, varios órganos al mismo tiempo. En cuanto a las emociones, por ejemplo, como ser la ira, la excitación, las sensaciones sexuales, la excitación sexual que habíamos estudiado en el aparato reproductor masculino y femenino, por ejemplo, pueden ser percibidas por el hipotálamo y el tálamo, ¿no? Como para resumir algunas funciones. Por último, vamos a tener, ya vimos entonces el nivel inferior, que era la médula espinal, el nivel medular, donde ahí teníamos a la médula espinal, el nivel encefálico inferior, que teníamos desde bulbo hasta los ganglios de la base, y por último nos está quedando el nivel encefálico superior o cortical. Los órganos que vamos a encontrar acá son los hemisferios cerebrales, que es lo único que nos estaba quedando estudiar. Recuerden que los hemisferios cerebrales se localizan en la cabeza, rodeados por la calota craneal, por los huesos del cráneo. Tienen un peso aproximado, bastante grande, tienen un peso aproximado de 1200 a 1400 gramos. En cuanto a sus medidas, en cuanto al diámetro antero-posterior, o sea, desde acá hasta acá, parte anterior a posterior de la cabeza, sería más o menos de 18 a 20 centímetros. En cuanto al diámetro transversal, o sea, de derecha a izquierda, por ejemplo, 7 centímetros. Y diámetro vertical, unos 13 centímetros. Va a estar formado por 4 lóbulos, ¿ah? El lóbulo frontal, que nos va a interesar ahora en neuro para estudiar la corteza motora. No nos va a interesar todo el lóbulo frontal, pero sí una parte, que es la parte de atrás del lóbulo frontal. Después tenemos el lóbulo parietal. ¿Ah? El lóbulo parietal, por ejemplo, se encuentra detrás de la cisura de Rolando. ¿Ah? Del lóbulo parietal, por ejemplo, nos va a interesar la corteza sensitiva, o sea, todo, por ejemplo, el calor, el frío, el tacto, el dolor, tienen que llegar a ese lóbulo parietal. Por ejemplo, tenemos también a los lóbulos temporales, ¿ah? Están más o menos a esta altura, y después, por ejemplo, el lóbulo occipital. Para poner un ejemplo, lóbulo temporal, por ejemplo, sirve para el olfato, por ejemplo. El lóbulo occipital, por ejemplo, ahí va toda la información que captamos con la vista. Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? No importa. Pero bueno,
Frontal y parietal sí nos va a interesar ahora para neuro, porque tenemos que estudiar la parte sensitiva y la parte motora. ¿Cuáles son las funciones entonces que van a tener estos hemisferios cerebrales? Por ejemplo, van a recibir y procesar la información sensorial de niveles inferiores, como les dije. Por ejemplo, la corteza sensitiva va a percibir todo lo que es las sensaciones, dolor, frío, calor, por ejemplo. Va a integrar funciones sensitivas y motoras, o sea, el lóbulo parietal se va a relacionar con el lóbulo frontal para integrar lo sensitivo con lo motor. Va a permitir el razonamiento también, va a permitir la memoria. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el nivel encefálico, o sea, los hemisferios cerebrales. Digamos que la mayor parte de estos temas, muchos no los vamos a estudiar en neuro. Lo que más se estudia en neuro, que es lo que a ustedes les va a tocar rendir, es el sistema nervioso periférico. Eso sí, van a ver que vamos a dar bien fino porque es lo que se toma, ¿no es cierto? Al sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en dos porciones. Una porción sensitiva y una porción motora. ¿Ah? La porción sensitiva la vamos a llamar así porque se encarga de captar estímulos procedentes de regiones internas y externas del organismo. Es decir, creo que yo ya les había comentado, pero acá lo tenemos que estudiar más fino. En el exterior del organismo o en el interior del organismo tenemos receptores sensitivos. Pongamos un ejemplo. En el interior del organismo tenemos los varoreceptores de aorta y carótida. ¿Ah? O sea que eso es un estímulo interno del cuerpo, la presión arterial. Por ejemplo, estímulos externos. No sé, ahora agarro este mate y está caliente. Bueno, el tacto, por ejemplo, percibir la temperatura, es gracias a receptores sensitivos que tengo en la parte externa de mi organismo. Eso es lo que tenemos que estudiar. Esa es la función de la porción sensitiva del sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que vamos a tener que estudiar? Y esto vamos a tomarlo como un programa, porque esto todo les tengo que explicar bien fino. Vamos a tener dos tipos de sensibilidad que podemos captar, entonces, por diferentes receptores en el cuerpo. Vamos a tener la sensibilidad somática, se llama así porque está presente en todo el cuerpo, bueno, y también en la cabeza, está presente en todo el organismo. A su vez, vamos a ver que la sensibilidad somática la tenemos que dividir en tres grupos, o en tres tipos, que son la sensibilidad mecanoreceptora, la sensibilidad termorreceptora y la sensibilidad nociceptora. La sensibilidad mecanoreceptora es la que me permite percibir la sensibilidad táctil, es decir, me permite percibir el tacto, la presión, la vibración, el cosquilleo. Ya les voy a explicar todo esto qué significa. ¿Ah? Y por otro lado, dentro de la sensibilidad mecanoreceptora, me permite percibir la sensibilidad posicional, es decir, por ejemplo, lo hago fácil. Si yo cierro los ojos y ustedes me dicen, Hermi, tocate la nariz con los ojos cerrados, ¿ven? Yo puedo hacer, tocate el lóbulo derecho de la oreja. Con la mano izquierda, tocate el hombro derecho. Con los ojos cerrados, fíjense que yo lo pude hacer. ¿Por qué? Porque gracias a la sensibilidad posicional, yo sé dónde están casi todas las partes de mi cuerpo que tengan receptores. ¿Tá? Si ustedes me dicen, Hermi, ¿dónde está tu hígado? Yo más o menos les podría decir que está acá, ¿no es cierto?, en el hipocondrio derecho, pero no porque lo siento, porque yo sé que está ahí porque anatómicamente está ahí, pero yo no estoy sintiendo mi hígado en este momento. Hermi, ¿dónde está tu vesícula? A ver, ¿dónde más o menos? No siento la vesícula, ¿está? En cambio, yo siento órganos que tengan los receptores que ya vamos a estudiar, ¿tá? Por ejemplo, los músculos y articulaciones tienen receptores que a mí me permiten percibir dónde está mi codo, dónde está mi dedo meñique de la mano izquierda, por ejemplo. ¿Tá? Eso sería la sensibilidad posicional. Ya vamos a estudiar que esa es la sensibilidad posicional estática, y después cuando yo me muevo también me permite colocar mi cuerpo de cierta manera, depende de qué movimiento yo esté haciendo. ¿Tá? Por ejemplo, la velocidad del movimiento me permite, para que tengan una idea, ¿vieron cuando ustedes van corriendo y llegan a una esquina y tienen que doblar? Habrán visto que el cuerpo se prepara, se coloca de cierta manera para poder doblar, porque si no voy a seguir de largo. ¿Ah? Entonces, el cuerpo se coloca en cierta posición. Lo mismo ahora si yo le digo, párense,
van a ver que sin darse cuenta sus piernas se colocan en cierta posición para pararse. ¿Está? Que si no se colocaran en esa posición no nos podríamos parar. Entonces, eso sería la sensibilidad a la velocidad del movimiento. Ya lo vamos a estudiar. ¿Ah? Dentro de la sensibilidad somática también tenemos que estudiar la sensibilidad termorreceptora, o sea, la que me permite percibir el frío o el calor. ¿Ah? Y por último, vamos a tener que estudiar la sensibilidad nociceptora o sensibilidad al dolor, que justamente me permite percibir el dolor. Este tema es el que al profe más le encanta tomar, que es dolor, le encanta. A mí me tocó en el final de fisio el dolor, así que bueno, no es difícil igual este tema. Entonces, eso es en cuanto a la sensibilidad somática, que se llama así porque podemos percibir en cualquier parte del cuerpo. Por otro lado, tenemos la sensibilidad especial. Estoy hablando de los sentidos especiales, que se llaman así porque no están presentes en todo el cuerpo, están presentes en la cabeza. Y acá tengan cuidado con lo que voy a decir. Si yo les pregunto, sin estudiar fisio, ¿cuáles son los 5 sentidos? Ustedes me van a decir, bueno, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿no es cierto? Esos son los 5 sentidos, si no estudiamos fisiología. Piensen, el tacto en fisiología no es un sentido especial. ¿Por qué? Porque se percibe en todo el cuerpo. Entonces, el tacto no es un sentido especial. Es sensibilidad táctil, justamente, que es lo que ya estuvimos estudiando. ¿Ah? Entonces, el tacto, sáquenlo como sentido especial. Vamos a reemplazar el tacto por el equilibrio. Recuerden, los sentidos especiales son aquellos que solo se pueden percibir en un lugar del cuerpo, que es la cabeza. Fíjense, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el equilibrio. El equilibrio, recordemos que se percibe en el cerebelo y en el oído también. Así que, en fisiología, los sentidos especiales son 5 también, pero no el tacto. El tacto es somático, está en todo el cuerpo. Especial es solo lo de la cabeza. ¿Ah? El tacto también se percibe en la cabeza, por ejemplo, pero además en el resto del cuerpo. Tengan cuidado con eso, porque cambia respecto a lo que estudiamos fuera de fisiología. Así que, ¿cuáles son, a qué se denomina sensibilidad especial? A la que se percibe en una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, la vista solo se percibe en la retina y nada más. Los ojos. El olfato solo en la nariz, no hay otra parte del cuerpo. El gusto solo en la boca, en la lengua. La audición solo en el oído. Y el equilibrio en el oído junto con el cerebro. Son especiales. ¿Ah? El tacto se percibe en todo el cuerpo, así que no es un sentido especial. Vuelvo a repetir. Una vez que estudiamos la porción sensitiva, no vamos a estudiar sentidos especiales. ¿Tá? Lo que vamos a estudiar en neuro es sensibilidad somática. ¿Tá? Pero les nombro por las dudas, obviamente. Y por último, luego de lo sensitivo, vamos a tener que estudiar la porción motora del sistema nervioso periférico, que su función es estimular y controlar a órganos efectores, como son los músculos y las glándulas. A la porción motora la vamos a dividir a su vez en 2 partes. El sistema nervioso somático, cuya función es controlar a los músculos estriados esqueléticos, algo ya estudiamos en primera era, por ejemplo, las alfa-motoneuronas. ¿No? Obviamente el sistema nervioso somático es voluntario, yo lo puedo controlar con la corteza motora, que ya la vamos a ver. Por otro lado, tenemos que estudiar también el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que su función va a ser controlar al músculo liso, al músculo estriado cardíaco y a las glándulas. Recuerden que es involuntario, o sea, no lo puedo controlar con la corteza cerebral. Y acá ya saben que vamos a tener que estudiar 2 plexos nerviosos, que los estuvimos estudiando durante todo oficio, pero acá les voy a juntar la información. Estoy hablando del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Así que tómenlo sobre todo a esto de sistema nervioso periférico como un programa de lo que nos falta para estudiar. Tenemos que estudiar. Ahora a la tarde, por ejemplo, vamos a ver generalidades de neuro, que ya vimos en primera era, pero que también entran acá. Después vamos a tener que hablar de sensibilidad. Recuerden, sentidos especiales, tienen que saber cuáles son, pero no se estudian este año en fisio. Y lo motor. ¿Tá? Y ahí, más líquido cefalorraquídeo y flujo sanguíneo cerebral, creo que eso es todo lo que tienen que saber de neuro. ¿Tá? Así que vamos a dejar hasta acá por hoy. Recuerden, ahora a la tarde tenemos 2 horitas, como siempre, de 2 a 4.
vamos a ver generalidades de neuro, y si ya nos queda tiempo, vamos a empezar a ver líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo cerebral, esas cuestiones, ¿está? Así que les dejo que descansen un rato y nos vemos a la tarde, ¿está? Chaucito.